periodismo investigativo. Muy buenos días. Nos interpretarán bien el tono de voz, ¿no es cierto? Son las 6 de la mañana de este miércoles 8 de agosto de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que compartiremos con ustedes durante las próximas horas. Loado sea el Señor. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Se fue Santos, dejando una estela de dolor y de ruina tras de sí, pero por lo menos se fue. Ya no hará más daño, aunque los daños que hizo se prolonguen en el tiempo. Histórico discurso de posesión de Iván Duque. Un discurso medio leído, medio improvisado, pero un discurso excelente. No dijo una sola palabra que no hubiera dicho en su campaña. Absolutamente fiel y leal a lo que le propuso al pueblo colombiano. Lo elegimos sabiendo que ese era Iván Duque, que esas eran sus ideas y que ese sería su gobierno. Nadie puede decirse me llamo engaño, me equivoqué, me traicionaron. Nadie está exactamente en lo suyo. Y los proyectos de reforma constitucional y de ley que ha presentado al Parlamento son exactamente los que había advertido. A ver, ¿quién está en desacuerdo? ¿Quién está en desacuerdo en que el narcotráfico y el secuestro no puedan ser delitos conexos con los delitos políticos? A ver, ¿quién está en desacuerdo? ¿Quién está en desacuerdo con que los criminales de lesa humanidad no puedan ir al Congreso de la República? ¿Quién está en desacuerdo? Son además obligaciones internacionales suscritas por Colombia en tratados solemnes. Lo cierto es que el discurso de Iván Duque es un discurso para la historia, que nos llena de entusiasmo y que marca una pauta distinta, un estilo distinto. El país a sabiendas de las inmensas dificultades que tiene en todos los órdenes, las que además presentó de manera muy objetiva el presidente del Congreso, Ernesto Macías. Le han llovido rayos y centellas, que porque eso era antisantista. Bueno, pues si es antisantista decir que tenemos 250.000 hectáreas de coca, ¿qué hacemos? Si es antisantista decir que los delitos se tragaron el país, enumerando uno por uno y el crecimiento que han tenido con estadísticas de la policía, si eso es antisantismo, pues lo lamentamos. ¿Será antisantismo decir que la economía está quebrada, que la gente no tiene con qué pagar los impuestos, que el desempleo es terrible, que el 48% de los empleos son empleos informales, es decir, empleos imaginarios? ¿Eso es antisantismo? Ernesto Macías dijo la verdad, y una verdad que el país necesitaba que le dijeran, porque uno necesita saber de dónde sale para saber hacia dónde va y cuándo puede llegar. El esfuerzo será inmenso. Tenemos un gran capitán en ese buque, pero las dificultades son inmensas, porque como dijo Macías, y lo dijo muy bien dicho, este país está en una situación dramática. Esa es la verdad y sobre eso no nos podemos mentir. Hoy empezaremos a analizarla en muchos de los órdenes. En Argentina la señora Kirchner tiene muchos problemas, no hay duda que los tiene. El conductor, que tenía una bitácora muy clara, escrita día por día, momento por momento, cuando llevaba las bolsas llenas de dinero a la casa de los presidentes, y de dónde salía y quién se los mandaba, el punto de salida y el punto de llegada. Tiene problemas. Y ahora a su vicepresidente lo condenan a 6 años de prisión. Y la condena comprende también que nunca más podrá ser servidor público. En los Estados Unidos, Trump reinstala sanciones a Irán. Reinstala es una palabra pues que estamos traduciendo literalmente, y seguramente la Real Academia ya la tiene lista también.
sanciones a Irán, pero dice que está listo para conversar, de manera que es el garrote y la zanahoria. Habrá que ver, porque tenemos la idea de que el nivel del Dow Jones de Wall Street es el más alto de toda la historia. Le voy a pedir a mi producción que le dé una miradita. Me parece el más alto de la historia. No sé si alguna vez llegó tan alto el Dow Jones de Wall Street. La gente no puede estar más optimista por la marcha de la economía en los Estados Unidos. En Colombia, las vigencias futuras, el endeudamiento, la reforma fiscal, los problemas tributarios. Hoy hablaremos con el primer experto que tiene el Parlamento colombiano en esa materia, Óscar Darío Pérez. La red de chuzadores. A esto hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Lo del general Guatibonza no se puede quedar en unas declaraciones que él dio, porque eso indicaría que el tema tenía altas conexiones con el gobierno vigente. Altas conexiones. Dicen que unos o varios de los clientes de la red de chuzadores eran entidades públicas. En otras palabras, las entidades públicas le encargaban a estos chuzadores que chuzaran. El país necesita la verdad. Sin que eso sea antisantismo, el país necesita la verdad. Prorrogan el contratico del censo. Hoy hay una excelente columna de Álvarez Gardiazabal sobre el censo. ¿Cuánto costó el censo? ¿Por qué lo hicieron a través de FONADE? ¿Para qué lo hicieron? Lo hicieron con un propósito evidente, que fue conseguir miles de empleos. Desde luego, subrepticios, ilegales, en vísperas de la elección presidencial, con el pretexto de hacer un censo. Ese censo no sirve para nada, ni vale para nada. El señor Perfetti tendrá que responderle al país, aunque ya se fue. Por fortuna se fue Perfetti, pero ojo que si violar la ley hay que ir, como dicen en España, a por él, porque estamos hablando de muchos miles de millones de pesos de los colombianos que votaron a la caneca de la basura a propósito de un censo que quedó mal hecho, que estaba mal hecho, que no podía tener éxito de ninguna manera, que no servirá para nada y que costó mucho dinero. Si eso no es un peculado, que me expliquen qué es un peculado. ¿Y qué es lo bueno de la JEP? Ayer pasó desapercibido, pero pues hay un hecho elemental, y es que la JEP no es un tribunal de justicia colombiano, no es de los más altos tribunales de justicia. El presidente de la República invitó y saludó a los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura. El señor fiscal general de la Nación no estuvo presente por la muerte de su hermana. Le mandamos nuestro más sentimiento de pesar y de solidaridad. Pero la JEP no fue ni invitada ni mencionada como un tribunal. Es que eso no es tribunal ni en nada. Y un tribunal elegido por unos mamertos extranjeros, eso es una vergüenza para la nación. Y un tribunal diseñado para absolver a los asesinos de las FARC y condenar a nuestros hombres del ejército. El presidente Duque fue muy claro ayer en que a los hombres del ejército hay que tenderles la mano, no para darles limosna, sino para expresarles nuestra gratitud y nuestro respeto, y para que tengan o estén sometidos a una justicia limpia e imparcial, lo que les permita obrar como deben obrar. El pueblo colombiano respalda y respeta a las fuerzas militares. Así lo tiene que hacer también el gobierno nacional. Bueno, ¿y qué pasa con los experticios en grafología? Nos da pena en estos momentos referirnos al fiscal general de la Nación, pero como tiene vicefiscal y como tiene ayudantes, le queremos decir que nos cuente dónde está el experticio grafológico de Areiza. Ese, ¿por qué no lo publican? ¿Qué le pasó?
¿En qué gaveta de la Fiscalía se quedó el experticio grafológico de Areiza, donde decía claramente lo que decía y bastaba comprobarlo, demostrando la autenticidad, es decir, el origen claro del documento, que es el señor Areiza? ¿Y dónde está el experticio grafológico sobre la famosa diligencia que hizo Ángela María Buitrago en la Escuela de Caballería, donde falsificó ella o alguien que estuvo con ella allá la escritura, es decir, la firma del cabo Villamizar? ¿Dónde están esos experticios grafológicos? ¿La cúpula que entregó el país al fin se va o se queda? Ayer el presidente del Senado y también el presidente de la República dieron a entender que necesitamos unas fuerzas militares llenas de ánimo de lucha, llenas de unidad, de fuerza interior, y eso no es propiamente lo que le ha dado la cúpula militar vigente. De manera que nos parece que debieron hacer ayer su última marchita antes de irse. Los ganaderos obligados a dejar el Tarra en norte de Santander. Uno de los problemas que tiene el presidente Duque: visitará la zona del Catatumbo, una zona mártir de Colombia, todo lo que hizo el presidente Uribe por salvarla, cómo se adelantaron cultivos permanentes, que ese es otro tema al que se refirió el presidente Duque. Es que las personas que erradiquen cultivos tengan que hacer que los cultivos alternativos se sepa cuáles son y cómo los van a vender y cómo los van a sacar de los sitios y cómo eso va a ser rentable para que puedan tener una vida digna. Hay que darles una alternativa, pero una alternativa seria. No es eso de que erradiquen y siembren cualquier cosa, muéranse de hambre con cualquier cosa. No, eso no puede ser así. Pues en el Tarra están haciendo salir a los ganaderos. Señores, el 3 de abril, después de que conversáramos aquí en la hora de la verdad, para empezar el fin de semana, y el lunes antier no lo sabíamos, este presidente que se fue, presidente indelicado para decirlo menos, porque a esto nos parece un delito, estuvo nombrando cónsules a la señora Marilyn López, primer secretario de relación, cónsul, la señora Marilyn López, sale de Palacio directamente del sector de las comunicaciones, nombrada cónsul el 3 de agosto. Lo mismo el señor Diego Mora de la Unidad Nacional de Protección. Esto es un abuso. Esto es un abuso. Esto está exactamente en los límites de un delito. Y la canciller le firma a Santos cualquier cosa porque la señora canciller no es una persona que tenga sensibilidad espiritual a flor de piel. Uno no consigue eso con ascendientes ilustres y con presidentes ilustres cuya sangre uno lleve en las venas. No. Para hacer eso se necesita también carácter, que esta señora definitivamente no tuvo. Cónsul en Newark, el director de la Unidad Nacional de Protección. John Jairo Campo, Pilar Calderón, Pilar Acosta, Marcela Durán, son también nombramientos muy recientes de Santos, pero los dos primeros son del 3, del viernes, queridos amigos, queridos oyentes, con su plata, con la mía, con la plata del gobierno, mandaron estas personas a consulados donde no van a durar. ¿Cuál es el costo de mandarlos? ¿Cuál es el costo de regresarlos? ¿Cuántos son los dólares que se van a ganar en el camino? No hay derecho. Bueno, nuestra cuota de dolor de ayer viene por el departamento del Cauca. Cómo le tendieron una trampa, eso lo llaman un cazabobos, a la policía en Padilla, que había una motocicleta abandonada, fueron a ver la motocicleta abandonada, estaba cargada de explosivos, los que detonaron, asesinando al intendente y a 3 policías más. Luego
hubo también atentados en Santander de Quilichao. En el norte del Cauca hubo 3 atentados. El presidente Uribe los presentó en su Twitter. La absolución de Carlos Albornoz, que es que no hubo pruebas suficientes. ¿Será que lo de la Dirección Nacional de Estupefacientes va a quedar en nada? Y que esos bienes se los entregaron ahí pasto de gusanos para que se convirtieran en parte de mermelada. ¿Y nadie va a protestar? No, eso no puede suceder. No puede suceder. La verdad del atentado a Maduro. Lo que nos cuentan a nosotros es que estalló un cilindro de gas ocasionalmente y por puro accidente en un apartamento. Eso estalla muy duro. Entonces vino pues el terror y a Maduro lo cubrieron. Y los soldados salieron corriendo como si hubieran visto a Satanás en la estampida más vergonzosa y más grotesca que hemos visto de hombres, de varones, pero es que estos eran la flor y nata del ejército de Maduro. Entonces, para encubrir esa vergüenza, a inventarse que es un atentado. Es la única acusación completamente falsa que le han hecho a Santos. Imagínense, pues, Santos, la capacidad que tendrá para cometer ese atentado al fin. ¿Que fue de qué? ¿Que fue de qué? Esos drones que iban a disparar, si es que eran drones, dicen que era un dron que llevaba cámaras de una compañía de televisión que estaba filmando la gloriosa parada militar. Pero Maduro se inventa eso y ahora lo tiene como pretexto para arremeter contra Colombia. Por fortuna, no ha dicho que Iván Duque se anticipó a su posesión para atentar en contra suya, sino que el atentado era de Santos. Lo que es mentira, por supuesto. Pero bueno, ahí lo está diciendo y está apretándole las tuercas a la oposición. Lo mismo que está pasando en Nicaragua. Lo de Nicaragua es sencillamente pavoroso, es vergonzoso para la humanidad, pero nadie levanta la voz para contener a Ortega ni para contener a Maduro. Y uno se pregunta, ¿para qué sirve entonces el derecho internacional público? Si no es coercible, le falta uno de los elementos esenciales del derecho. El derecho es una regla de conducta, es un imperativo que se establece desde el punto de vista de la justicia, que tiene una finalidad que es el bien común, pero que tiene una garantía que le es propia, que es la fuerza. Eso es la coercibilidad del derecho. Si el derecho internacional no es coercible, no sirve absolutamente para nada. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde la OEA? ¿Qué capacidad tienen de impedir que estos bandidos, estos tiranos, sigan asesinando a sus pueblos, los pueblos de Venezuela y Nicaragua? La marcha de los partidos de la oposición. Ayer salieron a marchar y se dejaron contar. En Cali llevaron la manifestación móvil de indígenas del norte, la que tiene Petro contratada hace mucho tiempo. Esa la tiene contratada. Y esa funciona con recursos del gobierno y eso se sabe. Y llevaron ahí unos indígenas a Cali. Y aquí en Bogotá se dejaron contar, como dice la gente con muy buen sentido, 4 gatos. Estos no eran ni 5 siquiera. Avianca sigue cancelando, si es que el software, pero ayer cancelaron 32 vuelos. Los de California son los mayores incendios de la historia del estado. 118.000 hectáreas de bosque se han perdido. Dijo John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, que Norcorea no está cumpliendo lo prometido por Kim Jong-un, es decir, no está desmontando su aparato nuclear. Y el canciller de Norcorea está ahora visitando a Irán. Vamos a ver, pues, cómo logra manejar esto Trump. Dijo 1000 veces que había tenido éxito con Kim Jong-un y que esa era una gran realización de su gobierno. Y hasta ahora solamente ha logrado que le manden los restos reales o supuestos de unos soldados muertos en la guerra de Vietnam, unos soldados americanos, y de resto nada. Pero hace el anuncio de nuevas tarifas arancelarias del 25% del valor de los bienes a productos chinos que valen 16.000 millones de
En Nicaragua, donde siguen atropellando a la oposición, ya salió Ortega a decir que la culpa de los muertos la tuvieron los muertos, los que salieron a protestar en la calle. Y en Hoy en la Historia recordaremos un hecho de la historia muy reciente para algunos, pero que vale la pena que todos recordemos: el Watergate. Un día como hoy, el presidente Richard Nixon, uno de los presidentes más prestigiosos y más eficaces de la historia de los Estados Unidos, tuvo que renunciar por el escándalo de Watergate, el escándalo en que se metieron unos republicanos bien cercanos al presidente Nixon a sacar documentos de la campaña de los demócratas, de la campaña de 1972. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la... Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 8 de agosto del año 18. Cesó la horrible noche. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias. El discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, destapó las enjalmas de la putrefacta administración del espurio expresidente de las FARC, conocido por sus colegas como el camarada Santiago. Macías Tovar hizo una verdadera profilaxis a la era del sátrapa. 8 años que son considerados como los del tiempo perdido. Para beneplácito de la concurrencia, se observó al momento en que el mermelado senador Roy Leonardo Barreras Montealegre abandonaba el evento, haciendo el papel de las ratas que cuando el barco se hunde se tiran al agua. El director de la Hora de la Verdad, el doctor Fernando Londoño Hoyos, nos recordaba esta mañana, aquí en nuestro recinto sagrado de la sala de redacción, las palabras de Jesús de Nazaret ante los escribas y fariseos: si no he dicho la verdad, ¿por qué me pegas? No, William. Si he dicho la mentira, dime en qué. Si estoy diciendo la verdad, ¿por qué me pegas? Perfecto. Muy bien. Gracias, doctor. Macías Tovar mostró una clara radiografía del rosario de mentiras, de verdades a medias, la entrega del país al terrorismo y al arrodillamiento al Foro de Sao Paulo y al comunismo internacional. Macías habló de la politizada justicia y de la judicializada política, lo que originó que algunos burócratas de la misma siguieran los pasos del acupunturista Roy Barreras, quienes también salieron del recinto como ratas de alcantarilla. Por decir que 250.000 hectáreas de coca son lo que nos deja el sátrapa, que el delito se tomó el país, que las mentiras del DANE son todas, la atorrante burocracia oficial, la inseguridad, el asesinato de soldados y policías. Doctor Londoño, Macías le contó al mundo la verdad ante el asombro de 11 jefes de Estado. Ahora sí podemos decir, se impuso la verdad. Bienvenida a la Hora de la Verdad, a esta nueva emisión. Lo que yo tengo que destacar es que todo lo que dijo Macías estaba referido a una cifra. Es que está aumentando la delincuencia. Eso no es un concepto, ni eso es un proceso dialéctico, no. Los delitos de hurto en tanto, los delitos de robo a las viviendas tanto, los delitos de fleteo tanto, los delitos sexuales tanto. ¿Estadísticas de quién? De la Policía Nacional. Las hectáreas sembradas de coca, ¿estadísticas de quién? Del gobierno de los Estados Unidos. Sí, señor. Las estadísticas sobre el desempleo y sobre el empleo informal, ¿estadísticas de quién? Del DANE. Macías no se inventó nada,
ni sacó nada del cubilete, como sacan los conejos las cosas del cubilete, como lo que hizo Armando Benedetti hace 8 años contra el presidente Álvaro Uribe. Eso fue lo que hizo Benedetti, salir con conceptos y con realidades completamente absurdas y contradictorias. No, Macías simplemente presentó estadísticas oficiales y estadísticas incontrovertibles. Sabemos que eso le duele a muchos, entonces habrá que discutir si fue oportuno o inoportuno, y si siendo presidente del Congreso eso le correspondía. Entonces al presidente del Congreso no le corresponde darle posesión al presidente de la República contándole al mundo qué país es el que recibe ese presidente al que le pone la banda y le recibe el juramento. Esas son las preguntas que nos hacemos y lamentamos mucho que la verdad duela. Tanto. Pero ¿y qué hacemos, pues? ¿Sí? ¿Y qué hacemos? O las 250.000 hectáreas de coca se las inventó Macías. Sí. Y los 300 líderes populares asesinados en los últimos 2 años se los inventó Macías. Sí. Y Macías se inventó las ollas del microtráfico. Y Macías se inventó el desempleo informal del 48% de los supuestos empleados. Eso se lo inventó Macías. No, eso es lo que eso es lo que entregó este señor. Bueno. Entonces, alguien dirá, la ropa sucia se lava en casa. No, pero es que le estamos diciendo al mundo qué país somos para que se le pueda decir al mundo para dónde vamos. Estamos llenos de optimismo. Vamos a superar todas esas dificultades y todos esos obstáculos. Ni va a ser de la noche a la mañana. Y esto es una gran tarea que tenemos todos los colombianos en la mano con un gran capitán. Pero tenemos que saber de dónde salimos. Comprendemos que el discurso de Macías le haya molestado a muchos, lo lamentamos, la verdad duele y hay muchas cosas que uno quisiera no estar mirando todos los días, pero es bueno que alguien se la recuerde. Y por fortuna no las tuvo que decir el presidente electo. Sí, exacto. Pero dijo cositas, ¿no? Uy, todas. También dijo cositas en su discurso, sí, que nadie puede decir que haya sido un discurso cerrero, un discurso polarizado, un discurso de enfrentamiento. Al contrario, lleno de generosidad, lleno de espíritu de conciliación, una llamada a la unidad nacional. Pero pues hay que contar a qué nos le estamos enfrentando. Pero ni más faltaba que no. Y cómo se está destruyendo el campo y cómo se está destruyendo la industria y cómo se está acabando el país por cuenta de estas bandas armadas y de estos criminales y del narcotráfico. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. La justicia argentina condenó ayer al que fue vicepresidente durante el gobierno de Cristina Fernández de 2011 a 2015, Amado Boudou, a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero Sicone. Esta se convierte en la primera condena a un funcionario de esa jerarquía en Argentina. El tribunal ordenó su detención inmediata y la inhabilidad de especial perpetua para cargos públicos. Durante los alegatos finales, Boudou aseguró no haber cometido los delitos y denunció ser víctima de una persecución por haber querido transformar la realidad del país. La investigación judicial apunta que Boudou, junto a un socio, adquirieron la empresa quebrada Sicone Calcografía, luego denominada Compañía Sudamericana de Valores, con el objetivo de imprimir billetes y documentación oficial. Boudou se aprovechó de su cargo y acordó con los dueños de la imprenta la cesión del 70% de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que pudiera volver a operar y pudiera además firmar contratos con el gobierno. Otro de los altos funcionarios del socialismo del siglo XXI que cae preso por cuenta de la corrupción. De otro lado, también en Argentina hoy se votará en el Senado el proyecto que pretende aprobar el aborto hasta las 14 semanas en cualquiera de los casos. Según los sondeos previos, la mayoría de los congresistas ya ha manifestado que se opondrá. Se esperan 37 votos en contra del proyecto de legalización, 2 indefinidos y 31 votos a favor. Sin embargo, los Provida no estamos muy tranquilos con esto. Recordemos que el pasado 14 de junio se votó en la Cámara Baja este proyecto y también se esperaba, según las declaraciones de los congresistas, que se rechazara.
Pero en medio de una jornada maratónica, a último momento, varios diputados cambiaron de opinión y los abortistas terminaron consiguiendo mayoría. El ambiente es bastante tenso en Argentina. Todo el mes pasado se realizaron marchas de un lado y del otro. Por supuesto, las marchas convocadas por los abortistas estuvieron marcadas por la violencia. De hecho, diferentes medios argentinos han registrado las amenazas de varias abortistas que aseguran quemarán el Senado y la catedral si no pasa el proyecto. Hoy se espera que de nuevo haya movilizaciones a favor y en contra de la legalización del asesinato de no nacidos. El edificio del Congreso amaneció cerrado para evitar agresiones. Se espera que la votación en el Senado tome alrededor de 12 horas, o sea que tendremos que esperar tal vez hasta mañana para saber si finalmente se legaliza semejante crimen tan atroz en Argentina. La invito a que busque, que está circulando por las redes, el discurso de una niña estudiante de medicina, argentina por supuesto, que se presenta ante una comisión del Estado que estudia el tema del asesinato de los niños no nacidos, es decir, lo que llaman el aborto. Y usted tiene que escuchar lo que esa niña dijo, porque no he oído un discurso más hilvanado, más valeroso y más claro. ¿Por qué no dedicamos todos nuestros esfuerzos a ser argentinos ganadores, con buena educación, con posibilidades de desarrollo de su personalidad, en un ambiente de respeto por los derechos? Dediquémonos a eso, a salvar argentinos, no a matar argentinos cuando son muy chiquiticos, cuando no han nacido todavía. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Un fracaso total, el de la oposición ayer con las marchas convocadas en contra del gobierno que hasta ahora se posesionaba. En la Plaza de la Hoja, en Bogotá, algunos opositores escasamente asomaron a un evento convocado por el derrotado Gustavo Petro en contra no solo del gobierno de su contrincante, sino del gobierno de la esperanza de todos los colombianos. Un gobierno que, como lo dejó claro el presidente Duque, trabajará por todos los colombianos sin distingo de ideologías. El discurso del presidente Duque le cerró por completo los espacios al odio que se ha pretendido incitar de manera fallida desde la plaza pública, plaza a la que no acudió prácticamente nadie, si lo ponemos en perspectiva y en contexto de lo que fue la votación de Petro, con excepción de unos cuantos, entre los que se vio al terrorista Carlos Antonio Lozada, y se vieron también algunas banderas del M-19. Eso por hablar de lo que ocurrió en Bogotá. En Cali, la marcha se realizó en gran parte con indígenas provenientes del Cauca, y allí, sin argumentos para marchar, no les quedó más alternativa que seguir las cuestionables enseñanzas del profesor Mocus, mostrando al aire las nalgas. En Medellín se estima que tan solo 800 personas marcharon. La atención de los paisas por estos días está concentrada en la Feria de las Flores, flores como las que adornaron en la Plaza de Bolívar en Bogotá el escenario que recibió al gobierno de la Esperanza, un gobierno que desde hoy empieza a recorrer el país, hoy en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y preciso en la frontera con Nicaragua. Un gobierno, doctor Londoño, que, como quedó claro en el discurso de ayer, dará todas las garantías a la oposición, pero jamás espacio y argumentos al odio. Odio que desde el Twitter, desde las plazas públicas sin afluencia y desde su curul en el Senado ha pretendido sembrar Gustavo Petro en un país que lo ignora, porque estamos todos los colombianos concentrados en reconstruir a nuestro país y estamos todos llenos de esperanza. Llenos de esperanza, no hay espacio para el odio, y esa marcha era dizque por la defensa de la vida. Pues un discurso en el que se haya defendido mejor la vida que en el discurso de Iván Duque, difícil que se pronuncie algún día, ¿no? Difícil. Hay que defender la vida. ¿Contra quiénes? Contra los violentos, contra quienes atentan contra la vida. Y eso es lo que hay que hacer, y el país tiene que salir de las 250.000 hectáreas sembradas de coca, y tiene que salir de la minería ilegal, y tiene que salir de los secuestradores, y tiene que salir de los que desplazan a la gente sin misericordia, y tiene que dedicarse al crecimiento económico para darle trabajo a todos y especialmente a los jóvenes. Esa es una defensa de la vida. Uno no puede defender la vida llevando a quienes han acallado la vida de tantas personas. Entre los que se cuentan, pues, estos terroristas de las FARC allí presentes. Pues, desde luego. Y las banderas del M-19, insisto. La defensa de la vida hecha por los que más vidas han acabado en los últimos 50 años.
muy difícil, y por eso el pueblo colombiano lo entendió así. Este es un pueblo muy inteligente, puede que tenga otros defectos, pero inteligente sí es. Lo comprendió así y nadie fue a la Plaza de la Hoja, ni a la manifestación que siguió, y las manifestaciones en otros lugares del país fueron sencillamente ridículas. Esa oposición hirsuta, petrista, se dejó contar. La pregunta es: ¿de dónde salieron los 8,5 millones de votos? ¿Quién impulsó esa votación? ¿Quién estaba detrás de todo eso? Sería alguien que salió ayer de la Casa de Nariño, cuando entraba a la Casa de Nariño el presidente Duque con su familia, llevando consigo la esperanza de 49 millones de colombianos. Pregúntelo, ¿no? De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañero de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Saludamos la mañana con un país diferente, con esperanza de rescatar la patria del fondo del abismo, donde la dejó el expresidente Juan Manuel Santos, que bien ido está. Para todos los que reveló el presidente del Congreso de la República ayer, Ernesto Macías, quien dijo la verdad, sí, como lo explicó William Calderón en su discurso. En el discurso de posesión de 52 minutos ante los colombianos, el presidente de los colombianos, Iván Duque, acudió a su lema: soluciones, no agresiones, y dedicó buena parte de a presentar lo que será su gobierno durante estos 4 años, donde el principal aspecto será la unión de los colombianos para construir un país con equidad, legalidad y emprendimiento. El presidente Duque hizo el anuncio de los proyectos y actos legislativos y reformas para empezar la transformación del país. El primero de los asuntos que está en el orden del día es un paquete anticorrupción que incluirá la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, sanciones severas a empresas y dueños que corrompan a funcionarios. Esto sí sería un ataque frontal a la corrupción, no como alguna idea que impulsa por ahí doña Claudia López, que desconoce el alcance de una consulta popular que no serviría en lo absoluto para reformar la constitución política. El presidente Iván Duque anunció cambios al acuerdo con las FARC en su discurso de posesión, pues fue enfático en una reforma constitucional para que el narcotráfico y el secuestro no puedan ser considerados delitos conexos con la rebelión, que es un delito político. Ha llegado el momento de que todos, absolutamente todos, nos unamos para enfrentar la ilegalidad. Que nosotros recorramos el territorio y le digamos a todos los grupos armados que secuestran y que trafican con drogas y pretenden además ganar beneficios mimetizando sus actividades con perfumes ideológicos, sencillamente que a partir de ahora vamos a declarar ante el Congreso de la República, con una reforma constitucional, que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político, y que además no podrán ser en adelante y en ninguna circunstancia elementos para financiar, promover o ocultar ninguna causa. Hoy mismo presentaremos ante el Congreso de la República ese acto legislativo. Duque anunció una reforma política que será la punta de lanza mejor, para buscar la eliminación del voto preferente y asegurar la financiación pública de las campañas políticas. También anunció que radicará la ley del veterano, que les dará a los soldados y a los policías de nuestras fuerzas militares y armadas un marco institucional y jurídico serio y riguroso para que puedan cumplir con su deber constitucional en estricto apego con los derechos humanos. Desde hoy, el presidente, como lo anunció en campaña, empezará su agenda viajando a San Andrés y Providencia para enviar un mensaje de soberanía y analizar los temas de seguridad y salud. Mañana, 9 de agosto, irá a Tibú, norte de Santander, acompañado de la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, para analizar el tema de cultivos ilícitos, violencia y la situación de frontera con los miles de venezolanos que se desplazan hacia Colombia. El 10 de agosto visitará el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, para anunciar las medidas de seguridad y lucha frontal contra el narcotráfico que se tomó esa zona del departamento y el Pacífico colombiano. Y el sábado, 11 de agosto, estará en Girardot, Cundinamarca, para hacer su primer consejo comunal, que ahora se llamará Taller Construyendo País, donde escuchará las necesidades e inquietudes de los colombianos para emprender las transformaciones para mejorar las condiciones del país. Doctor Fernando, hoy podemos decir con la mano en el corazón que por fin cesó la horrible noche. Sí, señor. Y el primer taller en la tierra de la señora ministra del Interior. Sí, señor. De Nancy Patricia Gutiérrez. Muy bien escogido el lugar. Y muy bien escogido
el Catatumbo para ir a visitarlo y para mirar esa vergüenza que es un país convertido en un mar de coca, y no es una expresión nuestra. No es una expresión nuestra, eso lo dijo el Procurador General de la Nación. Los Estados Unidos se han limitado a dar cifras que están muy atrasadas porque son de diciembre pasado. Hoy tenemos mucho más de 250.000 hectáreas sembradas de coca, lo que garantiza la violencia, lo que garantiza la fuerza, lo que garantiza la ruina de la economía colombiana, lo que garantiza que este país sea un desastre. De manera pues, y sobre el voto preferente ni hablar. ¿Qué se están fumando estos señores? Dije yo que se preguntarían los colombianos cuando leyeran lo que estaban escribiendo los parlamentarios de entonces. No les cayó bien, pero cómo nos alegra ver que teníamos razón, así sea 18 años antes.